en Argumentos conversando con Pedro Elías Hernández, analista político y económico. Ahora, para adentrarnos también en estas perspectivas económicas que, bueno, como decíamos, influye cómo está la dinámica del mercado petrolero, también cómo está esa perspectiva dentro de las empresas que están trabajando en nuestro país. Algunos especialistas también daban propuestas como que, bueno, es necesario, sí, centrarse en recuperar la industria petrolera, pero también centrarse en otras alternativas, como quizás el sector privado, fortalecerlo. ¿Cómo observa usted ese panorama en Venezuela de, bueno, qué otras alternativas hay y cómo seguir trabajando en que el empresario que está trabajando pues pueda seguir creciendo? Hay cifras que quizás, bueno, reflejan un crecimiento que aplica solo quizás para algunos sectores y no para todos en general. Bueno, aquí hay que hablar muy descarnadamente. Y yo creo que aquí la gente va a agradecer que se le hable con la verdad. Aunque hay verdades que no son para todos los oídos. Pero vamos a hablar descarnadamente. Venezuela tiene que recuperarse económicamente. Pero esto significa, esto que es una cuestión en la que estamos de acuerdo todos, esto tiene unas cifras determinadas. Aquí se necesita niveles de inversión de alrededor del 30% mínimo del PIB todos los años, durante un periodo por lo menos de 10 años. Y tenemos que crecer a un ritmo de entre 15 y 16% del PIB de forma ininterrumpida durante más o menos un periodo de esa naturaleza. Eso significa en este momento inversiones de capital de alrededor de 30.000 millones de dólares. El milagro económico chino, entre otras cosas, se debió a que el 40% de su PIB se dedicaba a las inversiones de capital. Venezuela llegó a tener una cifra similar entre el año 1945 y el año 1975, durante esos 30 años, que llegamos a tener casi o alrededor del 30% de su PIB en inversiones de capital, tanto del sector privado como del sector público. Y en ese periodo de 1945 a 1975 en Venezuela se transformó el país. Pasamos de una circunstancia en la cual un venezolano vivía en una economía de sobrevivencia, en un conuco, para luego pasar a vivir en un bloque del Banco Obrero y después en un apartamento de propiedad horizontal, y todo eso se hizo en apenas 15, 20 años. Es decir, un proceso de modernización y de mejoramiento con acceso a salud pública, con acceso a educación pública, con acceso a las universidades, con acceso a movilidad social. Llegaron inclusive pues legiones migratorias muy importantes de España, de Italia, de Portugal, de los países árabes. Y aquí hubo un gran movimiento económico que nos permitió en ese periodo de tiempo, el Producto Interno Bruto por habitante creció en alrededor de 1000%. Eso se llamó el milagro económico venezolano, que era un milagro silencioso que durante algunos años fue superior inclusive al milagro económico alemán. Pero eso se logró precisamente porque alrededor del 30% del Producto Interno Bruto Nacional se utilizaba en inversiones de capital. Nos estuvimos muy cerquita de los índices de inversión que ha logrado este portento, que es el milagro económico chino, que ya no es ningún milagro, ya es simplemente una realidad. Bueno, ¿qué significa eso? Más de 30.000 millones de dólares todos los años. Afortunadamente, tenemos la industria petrolera que de esos 30.000 millones de dólares puede aportar perfectamente bien, por lo menos la mitad. Y la otra mitad para inversiones en otros sectores del país que se necesitan muchísimo, sobre todo para levantar su infraestructura en el sector eléctrico, por ejemplo. En el sector eléctrico es que son ingentes los recursos que se necesitan, pero tú no levantas el sector eléctrico, no puedes levantar ni la industria petrolera, ni puedes levantar la producción en otros sectores, claro, de la actividad económica. Con el tema de porque, por supuesto, si empezamos a crecer en los términos que hay que crecer, 10, 12, 15% del Producto Interno Bruto todos los años, pero no tienes energía eléctrica para suplir esa demanda de actividad económica, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Es qué? Entonces se van a quedar sin electricidad la mayoría de la ciudad de Venezuela. Claro, y entonces evaluando las expectativas, por ejemplo, del crecimiento que registraron para el cierre de este año 2024 y cómo usted observa que, bueno, está en este tema de los servicios eléctricos, ¿realmente es posible pues esa idea que usted da de, bueno, si hay un crecimiento constante de 10 años de un 30%, entonces, bueno,
podemos recuperar la 30.000, economía? 30% del Producto Interno Bruto Ajá. todos los años. Todos los años. Y si el Producto Interno Bruto aumenta, entonces el 30% de lo que vaya aumentando el Producto Interno Bruto. Por eso, y con las cifras que registrábamos, ¿realmente eso es una posibilidad o cómo esto realmente es? Para los ¿Cómo se términos hace de lo que se viable? necesita, exacto, para los términos que se necesita, es evidente que hay que hacer una cuantiosísima inversión en el sector eléctrico, porque si no, no se pueden prender las nuevas empresas, ni se pueden prender las nuevas fábricas, ni se puede prender la misma industria petrolera en los términos en que demanda la necesidad venezolana. Entonces, obviamente, todo esto es un proceso envolvente donde necesitamos mucha inversión en infraestructura, sobre todo en el sector eléctrico y otro, en el sector, por supuesto, en el sector del agua, en el sector del gas, para el suministro del gas doméstico y el gas industrial. Todo esto es sumamente importante, se necesitan ingentes recursos para todo esto. Pero ¿de dónde van a salir? Bueno, pues, obviamente del sector privado, nacional y extranjero. Es indiscutible. Entonces nosotros no somos los únicos en el mundo que necesitamos capitales, necesitamos competir con otros países del mundo que tienen una serie de características que de repente en este momento están siendo más atractivos desde el punto de vista de seguridad jurídica y otras cosas. Entonces nosotros tenemos que salir y encarar esta situación creando las condiciones de compromiso político y seguridad jurídica que permitan que esos capitales puedan venir para acá. Y entonces, obviamente lo que necesitamos es ofertar bien a nuestro país y aquí la necesidad de entendimiento político es vital para crear el clima de confianza que genere a su vez un clima de negocio con expectativas positivas. Claro, como bueno, solamente lo que puedan hacer los empresarios que están en Venezuela, sino que bueno, está ligado a la dinámica política. ¿Cómo avanzar pues, en ese escenario que usted menciona? Es importante el entendimiento para que, bueno, crear ese escenario que permita la inversión y que a su vez nos lleve, pues bueno, a crecer. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo en 4 o 5 temas claves, 4 o 5 temas críticos y todo lo demás, ok, lo debatimos, todo lo demás nos agarramos por las mechas, pero 4 o 5 cosas fundamentales. Una, inversiones, cuantiosas inversiones, crear las condiciones de seguridad jurídica y económica y de compromiso político que creen el clima como para que se genere confianza. Eso sería un aspecto fundamental. Y esto pasa por nuevos arreglos institucionales en la gobernanza, tanto económica como política, del país. 2, la industria petrolera. Un acuerdo importantísimo sobre eso. El tema monetario. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en relación al tema monetario. Venezuela tiene una gran crisis desde el punto de vista monetario. Su unidad monetaria nacional, el bolívar, está sumamente lesionada. Tenemos una suerte de desorden monetario venezolano donde circula el dólar, pero no termina de circular el dólar de manera formal. Necesitamos formalizar y que la dolarización además sea financiera, es decir, que se pueda recuperar el crédito en el país para que ese crédito fluya hacia las posibilidades de inversiones en el sector privado. Y para eso necesitamos poner orden en la dinámica monetaria venezolana, porque bueno, precisamente con este problema del anclaje monetario que existe, Claro, y la brecha que hay entre... la brecha cambiaria, el hecho que todavía no termina la dolarización de convertirse en algo formal, que permita que se puedan dar créditos en dólares de la forma que se necesita en función de las grandes demandas de financiamiento que existen. Esta especie de desorden monetario, ponerle algún tipo de freno, esa sería otra de las cuestiones fundamentales que habría que establecer en función de esos acuerdos mínimos básicos sobre 3, 4, 5 puntos. No son muchos, diríamos, cuestión monetaria, cuestión petrolera, cuestión para atraer las inversiones, el clima de seguridad jurídica, este tipo de cosas. Y lo otro, los ingresos de los trabajadores. Aquí tenemos que hacer un acuerdo nacional en relación a eso y eso pasa también mucho por las inversiones. Si no hay cuantiosas inversiones, no se pueden mejorar los ingresos de los venezolanos, porque los ingresos de los venezolanos van a depender de las inversiones y las inversiones a su vez dependen de la producción. O mejor dicho, la producción a su vez depende de las inversiones. Inversión para que haya producción y para que haya producción que se mejoren los ingresos y para que mejoren los ingresos también tenga el efecto para la mejora de los salarios. Eso es una secuencia fundamental. Pero no podemos aspirar a mejores ingresos, no podemos aspirar a mejores salarios si no hay los cuantiosos
recursos económicos nacionales y extranjeros, tanto en inversión extranjera directa como en inversión nacional, para generar los millones de puestos de trabajo que se necesitan. Aquí más o menos lo que es lo que es la población económicamente activa, más o menos está en el orden de los 20 millones de personas. 10 millones están en el sector formal y otros 10 millones en el sector informal, mucho trabajador en condiciones precarias. Aquí hay que generar cerca de 10 millones de puestos de trabajo formales. Imagínate las inversiones que se necesitan para eso. Claro, y justamente para hablarnos de cómo generar esos puestos de trabajo y cómo seguir generando ese clima que, como bueno, usted conversaba, todo está ligado y al final también todo termina, todo es determinado por cómo está el clima político en nuestro país. Pero eso me lo va a responder luego de la pausa. No se mueva, siga en sintonía de Argumentos.